Bueno, yo voy a desarrollar una temática algo colateral a las proposiciones hechas, ¿no? En este momento, en el desarrollo de mis investigaciones, estoy trabajando en torno al capital de Marx y los conceptos de fetichismo. Y entonces un poco por ahí me voy a ir, pero no exactamente por ahí. Entregaré entonces algunas proposiciones y sugerencias. Me voy a referir fundamentalmente al prólogo que Marx hace a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Enemigo de extensos prólogos, Marx hace preceder la obra de un breve prefacio consistente en una nota autobiográfica donde reseña la trayectoria de sus estudios desde 1842 a 1859, fecha en que publica esta obra que es el primer intento del Capital, ¿no? Dentro de la nota autobiográfica se encuentra una página y media, una página y cuarta, que él define como el resultado de sus estudios, ¿no? Es una breve y contundente síntesis que Lenin definió como hipótesis genial, cuyo desarrollo científico se halla en el Capital. Yo invito a leer esta página, no la vamos a leer ahora, pero a que se lea esta página a partir de los problemas que ella suscita más que de las definiciones o afirmaciones que ella entrega. En verdad, este texto, esta breve página ha dado lugar a enormes controversias y muchas controversias, quizás el texto de Marx que ha dado lugar a más controversias, ¿no? De ahí sale, por ejemplo, el marxismo analítico, de ahí sale la definición de la historia como proceso sin sujeto, en él se asienta también gran parte de la controversia en torno a la noción de ideología, etc. Si ustedes recorren el texto se encontrarán por lo menos con 10 problemáticas centrales. Yo voy a referirme solamente a 3, 2 las voy a mencionar, ¿no?, dado el tiempo, y en la última diré algunas cosas. La primera se refiere a las dificultades que se desprenden de la dirección unilateral que toma la determinación a partir de la base material y hacia la esfera de la superestructura, refiriéndose a las formas de la conciencia social, jurídica, política, religiosa y filosófica. Dice Marx: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social el que determina su conciencia. Esta afirmación ha sido muy controvertida y de ahí ha surgido una reducción del pensamiento de Marx a un determinismo plano y a un materialismo vulgar, y al marxismo a una especie de obsesivo pan-economismo. Engels, en una serie de cartas que escribe a fines de los 90, se hace parte del problema, explica por qué surgió y lo resuelve en gran parte el impasse que esta afirmación suscitaba, proponiendo que la determinación debe ser considerada solo en última instancia y que la línea que va de la masa material hasta la superestructura no es recta, sino plena de idas y venidas que se diseñan como los senderos que se pierden en un bosque. Lo segundo es lo que podríamos definir como el problema ontológico, es decir, que está en el orden mismo de las cosas y que se refiere a la forma como asumimos la realidad en el modo de producción capitalista, pues es la única manera como los hombres toman conciencia del conflicto real y luchan por resolverlo. Es la hegemonía, entonces, la ideología, el camino obligado a pensar lo real. Dice Marx: cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción
y que se pueden apreciar con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de ese conflicto y luchan por resolverlo. Dejo hasta ahí esa problemática y me detengo entonces en la tercera. La tercera aparece en el siguiente párrafo. Ninguna formación social desaparece antes de que desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre objetivos que puede alcanzar, porque mirado mejor se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando, las condiciones materiales para esta realización. En primer lugar, me detengo en la frase inicial de este texto que dice: ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. ¿Podemos decir a ciencia cierta que la formación social capitalista ha desarrollado ya todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella? Estamos asistiendo a la tercera revolución industrial. Estas llamadas revoluciones industriales representan 3 ocasiones en que las fuerzas productivas han avanzado contrariando las formas de propiedad existentes, sin que por ello advenga ninguna época de revolución social. Sin embargo, el capitalismo las ha asumido todas. Ven ustedes, aquí voy a empezar a hablar del capitalismo en cierto modo. Y dice después Marx: y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes que las condiciones materiales que para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Erich Hobsbawm, frente a la forma como se dio el desaparecimiento del socialismo real, sugiere la hipótesis de que este intento de socialismo apareció sin que hubiera madurado las condiciones materiales para su realización en el seno de la sociedad en donde nació. Es hora que hagamos un profundo análisis de lo que ocurrió en la Unión Soviética y en todo el campo socialista, o aquello que después fue llamado el socialismo real. El caso es que atravesamos casi todo el siglo XX creyendo que nuestra época estaba marcada, sobredeterminada por el socialismo naciente. Y sin embargo, nos damos cuenta ahora que aquello que había surgido en definitiva estaba sobredeterminado por el capitalismo. O como dice Moisés Pastone, no era más que un modo alternativo de acumulación que nunca salió del horizonte capitalista. La pregunta que tenemos que hacernos es si tuvimos socialismo en la Unión Soviética o si en verdad fue una forma diferente, alternativa de capitalismo. Creo que estas preguntas son las que es necesario que empecemos a trabajar, ¿no? Porque desde la caída del socialismo real nos hemos preguntado acerca de si el socialismo sigue siendo posible y cuál podría ser este socialismo. Pero hemos mantenido el debate dentro de los contenidos sociales y políticos, en algunos casos incorporando perspectivas éticas. Pero no nos hemos detenido a elaborar un conocimiento a fondo del capitalismo como modo de producción dominante. A través de los libros, encuentros, coloquios, se han ido entregando ideas acerca de lo que pudiera ser el socialismo del siglo XXI, pero no hemos emprendido una reflexión a fondo y en serio, ¿qué es este monstruo que tenemos al frente? ¿Qué es el capitalismo, ¿no? Creo que, y aquí termino, no alcanzo a decir otras cosas, creo que lo que tendríamos que hacer es estudiar el capitalismo ahora, en el siglo XXI, tratar de reescribir en conjunto el Capital de Marx y ver qué es lo que Marx habría dicho con respecto al capital en la época en que estamos viviendo, ¿no? ¿De dónde viene, por ejemplo, la capacidad de supervivencia del capitalismo? ¿Qué habría escrito Marx a propósito del capital en este siglo? Creo que son reflexiones que nosotros tenemos que hacernos antes de empezar
a pensar el socialismo como lo hemos estado haciendo. Frente al capitalismo en general o lo acusamos o lo criticamos, pero en general no muchos son los trabajos que tratan de penetrar, que han seguido la línea de Marx, tratando de penetrar en las entrañas de esta realidad tal cual se da ahora en el siglo XXI. Gracias.